Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este devocional de hoy jueves. Qué bendición compartir la palabra nuevamente con ustedes. Hoy, antes de adentrarnos a la palabra que vamos a estar meditando, te invito a iniciar este tiempo con una oración. Padre Celestial, te pedimos nos llenes de entendimiento y nos lleves a toda verdad. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar, como sabemos, la salvación fue y es el plan de Dios para nuestra vida. Mediante la fe en Cristo llegamos a ser hijos de Dios y se nos dio una posición espiritual y la posibilidad de relacionarnos con un Dios que siempre se muestra disponible ante nuestra búsqueda. Esta salvación que recibimos trajo consigo muchos privilegios, entre ellos regalos, dones, y algunos de ellos son nombrados aquí justamente como hemos visto en 1 Corintios. Y uno de esos dones que nos va a nombrar 1 Corintios capítulo 14, versículo 13 al 25, es el don de lenguas y la importancia de su interpretación. Vamos a dar lectura a algunos versículos de estos pasajes en la versión TLA. Quiero que me acompañen ahí donde se encuentre. Dice el versículo 13 en adelante: por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento, porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices, y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no cristianos, pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Dios son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. Pero si todos ustedes hablan de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillará delante de Dios, lo adorará y reconocerá que en verdad Dios está entre ustedes. Amén. En estos pasajes, Pablo hace una recomendación sobre la importancia del don de interpretación como algo aparte del don de lenguas, y el criterio que él utiliza para esto tiene que ver con la edificación. La edificación de otros va a ser siempre el requisito indispensable para el uso público de las lenguas. Y aquí quiero que entendamos que Pablo no pretende desaprobar el hablar en lenguas. Él no despreciaba las lenguas, ni la clasifica como un don menor. Más bien, él daba gracias a Dios por la forma plena como este don le edificaba en su propia vida devocional, tanto que dijo: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. De esta manera nos revela el lugar que ocupan las lenguas en su propia vida de oración. Él aquí más bien nos quiere llevar al criterio, a la posición de que si una persona tiene el don de hablar en lenguas, debería orar también
por el don de conocer lo que está diciendo, de saber interpretar lo que está hablando. Así podrá más tarde hablarlo de manera pública y de esta manera todos los que lo escuchan, incluyendo toda la iglesia, se edifica con el don. Y la razón por la que Pablo se ve en esta necesidad de decirlo es porque la forma que los corintios estaban hablando en lenguas no ayudaba a nadie, porque los creyentes no comprendían lo que se estaba diciendo y los no creyentes pensaban que los que hablaban en lenguas estaban locos. Había un desorden total, falta de entendimiento, falta de comprensión en los oyentes. Esto se estaba poniendo peligroso porque en lugar de ser de edificación para la iglesia y de bendición para los no creyentes, se estaba convirtiendo en un obstáculo que impedía la edificación de la iglesia. Por esto Pablo, finalizando, dice que el hablar en lengua nos lleva a darle el crédito a Dios delante de otros, sobre todo si hay una interpretación a esta. Somos renovados en nuestro espíritu, llenos nosotros, pero también los que están en nuestro entorno son edificados. Y continúa diciendo algo, que el hablar en lenguas también es una señal para los que aún no conocen de Cristo, porque mediante este don, al escuchar, son convencidos de una realidad espiritual y motivados a buscar la fe cristiana con un poco más de interés. Él aquí enfatiza algo muy importante, que aunque las lenguas también es una forma de llegar a los incrédulos, Pablo dice que la predicación clara es mucho mejor. Él está poniendo como prioridad la palabra como el mensaje más claro, entendible y fácil de comprender por todos, y que para nosotros el transmitirla, el comunicarla debe estar primero antes de cualquier don, porque una predicación, un mensaje claro nos transforma, nos edifica y salva. Los dones bendicen a la iglesia y también nos bendicen a nosotros, así como el don de lenguas. Y es importante pedirlo, porque así podemos también ser más eficientes donde Dios nos coloque. Pero esto nunca deben obstaculizar a otros, porque entonces dejará de ser de edificación. El Señor, iglesia, nos ayude y nos dé sabiduría espiritual para saber usar este don y otros que Él ha puesto en nosotros con el fin de que haya comprensión y aceptación del mensaje en aquellos hacia los cuales Él nos permita dirigirnos. Le invito a hacer en este momento una oración. Amado Dios, te doy gracias porque una vez más tú hablas a nuestra vida y nos enseña cómo ser más eficaces en nuestro caminar y servicio, en la utilización de los dones. Perdónanos si hemos levantado una pared entre mi persona y mis hermanos, la comunidad donde tú nos has puesto. Ayúdame a comprender mejor tu palabra y que mi vida sea un testimonio vivo para que otros te conozcan y reciban el mayor don que es la salvación. Espíritu Santo, lléname de tu presencia, dame sabiduría, dame entendimiento para poder actuar en el momento oportuno. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén.